Muy buenos días, fieles seguidores, bienvenidos a la Radio Misionera. Hoy, martes 26 de diciembre, nos encontramos todavía en este tiempo de Navidad, dentro de la octava de Navidad. Y hoy en particular la iglesia celebra y recuerda esta memoria de San Esteban, el primer mártir reconocido dentro de la Iglesia Universal, que se encuentra narrado en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a disponernos a escuchar el Evangelio del día de hoy y llegamos, como siempre, a la puerta de sus casas y a sus corazones para compartir la reflexión del Evangelio del día. Escucharemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Mis queridos fieles seguidores, hoy en esta fiesta de San Esteban, el primer mártir, que lo tenemos aquí en esta imagen, es realmente esta memoria que sucede justo en el día después de la Navidad, y es muy providencial poder reflexionar como iglesia a este primer mártir, justo después de la fiesta del nacimiento de Jesús, que de alguna manera esto nos puede dar a nosotros un mensaje también de esperanza, de nosotros los seguidores de Jesús. Y hoy en el Evangelio de San Mateo nos habla de cómo Jesús se dirige hacia los apóstoles, hacia aquellos a quienes tomarán esta misión de Jesús de presentar su palabra, su presencia a través de sus acciones. Y la advertencia que les presenta Jesús a sus apóstoles, pues no es una advertencia que sucede entre flores y rosas, sino es una advertencia de una realidad a la cual los apóstoles padecerán. ¿Y a qué nos habla? ¿De qué nos referimos? Nos referimos al contexto de la persecución. Jesús, con estas palabras que acabamos de escuchar, no solamente les advierte, sino que les da una certeza, que es justo ahí en donde radica el mensaje de buena nueva, incluso en el momento de la persecución, en el momento de la dificultad, en el momento que es adverso. Ahí Jesús presenta este mensaje de esperanza. ¿Y en qué consiste? En primer lugar, Jesús les advierte de que y les pide a sus apóstoles: cuídense de la gente. ¿Por qué? Porque los llevarán a tribunales, los azotarán en las sinagogas y hará un sinfín de cosas. Y él dice: todo eso por mi causa. Jesús es consciente y trata de hacer consciente a aquellos quienes son seguidores de que seguir a Jesús y vivir de acuerdo a la palabra de Jesús no es una tarea fácil. De hecho, sucederán adversidades. El arzobispo Fulton Sheen decía estas palabras: aquel que proclama y vive el Evangelio como es, se encontrará siempre con dificultades. Aquel que incluso al proclamar o vivir su vida cristiana y no
presente persecuciones, cuestiónese si realmente está proclamando el Evangelio. ¿A qué nos referimos esto? Justo a lo que Jesús está advirtiendo. Él sabe que de alguna manera también sus apóstoles sufrirán persecuciones y pues es claro, es lógico de alguna manera. ¿Por qué? Porque si nos presentamos y sabemos que nos encontramos en un contexto, por ejemplo, en donde hay injusticia, en donde hay corrupción, y llega de repente alguien a hablar acerca de lo que es justo, recto y honesto en un ambiente, en un contexto donde se practica lo contrario, por supuesto que esta persona no va a ser recibida con buenos aplausos. O vamos a poner el ejemplo. Si en los lugares de trabajo donde ustedes se encuentran, o en los lugares de su familia, o en los ambientes sociales en donde ustedes se desarrollan, se vive y se experimenta un ambiente en donde hay mentira, y llega de repente alguien a sostener su vida sobre la verdad. Por supuesto, aquellos que proclaman la mentira no van a ponerle una alfombra roja a aquel que trate de sostenerse en la verdad. Habrá una confrontación. Y así podemos poner varios escenarios en donde en un ambiente disfuncional, alguien que se presenta para vivir con honestidad, con claridad y rectitud la vida cristiana, por supuesto que eso no va a ser no del todo bien recibido, especialmente cuando hay ambientes que se oponen a esa verdad que presenta el Evangelio. A eso es lo que advierte Jesús. Y lo advierte no solamente para decir que eso le sucederá y ahí quedó. No, Él habla y advierte de esta manera: cuídense de la gente. ¿Y de qué manera es este cuidado? El cuidado es saber, sobre todo en la confianza, de que no tienes que vivir o caer sobre ese mismo ambiente, sino es sostenerte en la verdad y no preocuparte, sino estar en ese principio y fundamento, mantenerse en esa perseverancia de lo que tú crees, de lo que tú vives en Cristo Jesús. Y cuando se vive en esa radicalidad y en esa firmeza, dice Jesús, aquí hay una promesa: el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Es decir, sabernos que incluso en medio de las vicisitudes y dificultades que podemos enfrentarnos al querer tratar de vivir nuestra fe en convicción, no tener miedo de la oposición, es más bien sabernos confiados de que el Espíritu de Dios hablará por nosotros, actuará por nosotros, nos protegerá, nos cuidará. Pero también Jesús nos invita a que en medio de esas adversidades perseveremos hasta el fin, porque aquel que persevera, dice Jesús, se salvará. Sabemos que los apóstoles fueron martirizados y hoy que celebramos a San Esteban, el primer mártir de la Iglesia universal que fue martirizado y que lo narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, esa narración de cómo Esteban fue apedreado. Pero, ¿qué sucedió? Él se mantuvo en esa fe. Esa es la gran enseñanza. ¿Cómo poder nosotros no condicionarnos para no dejar lo que realmente creemos? Al contrario, mantente firme. Acoge en tu corazón y en tu vida los valores del Evangelio. Vívelos. Y cuando te encuentres con la persecución, no te desesperes. Confía de que el Espíritu de Dios
estará actuando a través de ti. Y sobre todo, que cuando perseveres, alcanzas esa vida eterna que el Señor nos promete. Vamos a pedirle por intercesión de San Esteban, el primer mártir, que a través de su intercesión el Señor nos ayude a ser firmes en la fe, profundizar en la fe y perseverar hasta el final. San Esteban, nuestro primer mártir, ayúdanos por tu intercesión a confiar en la salvación que nos ofrece Cristo, a abrazar y amar a Jesús como tú lo amaste, a entregar nuestra vida como tú la entregaste. Ayúdanos a entender que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y ayúdanos por tu intercesión a perseverar hasta el final de nuestros días de la mano con Jesús. San Esteban, ruega por nosotros. Que Dios los bendiga.